Soon it won't be long. Keep on, keep running. Running and running. Hola, ¿qué tal chicos? Les saludo a su amigo Relax Gaming con ustedes en un nuevo video más para el canal. En el día de hoy, así como pudieron notar en el título de este video, hablaré sobre esta arma de prestigio de nivel 9 de la clase del francotirador, mejor conocida como la depuradora. Pero antes de empezar con el video, quiero mencionar que más de la mitad de los que ven mis videos no están suscritos. Si eres uno de esos, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones, ya que es totalmente gratis, sin olvidar que de esta manera me estaría ayudando inmensamente para que este canal siga creciendo cada día más. Ahora sí, retomando con el tema principal de este video, empezaré brevemente hablando un poco sobre el inicio de esta arma, pero antes quiero recalcar que las imágenes que mostraré sobre esta arma será en su versión Bosque Corrupto, temática introducida en esta actualización 35. La depuradora llegó a cada uno de nosotros en la actualización 16, logrando ser la novena arma de prestigio introducida para esta clase del francotirador. Las armas de prestigio lograron tener tanta popularidad debido a sus grandes especificaciones, creando un balance muy notorio en las demás armas de nivel 7 e inferiores. La depuradora marcó un antes y un después en esta clase del francotirador, tanto por el diseño de esta arma como siendo un rifle de francotirador semiautomático muy distinto a las armas que estábamos acostumbrados a ver para esta clase del francotirador. Este rifle de francotirador ganó en tan poco tiempo mucha aceptación por lo poderosa que era esta arma, ya que era capaz de derribar a un enemigo de tan solo un disparo, sumado a la gran cadencia que tenía esta arma, hizo que se convirtiera en el temor de muchos jugadores. La depuradora logró quitarle el puesto a la mejor arma del juego en tan poco tiempo. A pesar de tener gran popularidad, todo lo bueno trae su contra, ya que esta arma era la más utilizada. Se puede decir que empezó a cansar a la comunidad, lo cual levantó muchas críticas al respecto sobre esta arma, lo cual motivó a los desarrolladores del juego a proceder a nerfear esta arma en la siguiente actualización, así disminuyendo la cadencia y daño de esta arma. Yo, que tuve la oportunidad de probar esta arma desde sus inicios a cuando fue nerfeada, tanto a comparación de cómo está ahora mismo, de veras esta arma no está ni a la mínima semejanza de como lo era antes. No podemos comparar una arma que tiene un daño tan semejante a la otra arma de nivel 7 de esta misma clase, mejor conocida como la VSW-77, ya que la depuradora era una arma totalmente capaz de matar a un enemigo de un solo disparo, aunque en casos extremos era posible que usuarios que llevaran equipada la armadura de prodigio eran capaces de aguantar un disparo por completo de esa arma, pero aún así quedando en condiciones muy graves, ya sea cuando me refiero en salud. Teniendo en cuenta que esto dependía totalmente del buen equipamiento de núcleos que llevara ese jugador con la armadura de prodigio, como también recordando que las armaduras de nivel 5 anteriormente se le podían equipar 5 núcleos, lo cual hacía de estas mismas mucho más resistentes. Lo que más me llamó la atención de las armas de prestigio, generalizando, ya sea refiriéndome a todas, es que cada una de estas armas tiene una habilidad la cual la hace única para su respectiva clase. La depuradora nos indica su habilidad en la descripción del arma, la cual nos dice: el control SMART del sistema de recarga del arma aumenta la cadencia de tiro al apuntar, lo cual proporciona una vital ventaja táctica. A lo que se refiere exactamente esta habilidad es que el arma, mientras estemos apuntando, la cadencia del arma será mucho mayor, lo cual es totalmente notable al momento que intentamos utilizar esta arma como escopeta. Esta arma tiene una peculiaridad idéntica a armas de esta misma clase, pero a un nivel muy inferior, lo cual nos demuestra que los desarrolladores del juego se inspiraron en estas armas para crear la depuradora, o al menos en mi opinión personal yo así lo creo. Muy importante aclarar que aunque el parentesco no sea tanto, es muy notable apreciar las similitudes si observamos y comparamos estas armas con la depuradora.
Un arma que tiene un gran parentesco en recarga, tanto muy notable hasta en la forma de disparar, ya sea refiriéndome a la arma de nivel 5 de esta misma clase, mejor conocida como la E24 Sarge. Realmente no sé cuál sea su pronunciación correcta, la cual, a pesar de ser un nivel muy bajo, es bastante buena. Juzguen ustedes mismos qué tanto se parece a la depuradora esta arma y me dejan saber su opinión en la barra de los comentarios. Dentro de las especificaciones que trae la depuradora, podemos observar que sus estadísticas son bastante elevadas que la otra arma de prestigio de esta misma clase, el Ojo de Terror. La cadencia de la depuradora es de un 180, su precisión es de un 96%, algo muy normal cuando se habla de armas de rifle de francotirador. El daño según la distancia es totalmente muy alto, como ya mencioné en comparación del Ojo del Terror. La penetración de armadura de esta arma es de un 100%, algo muy común de ver en armas de prestigio. La movilidad que nos proporciona esta arma es ligeramente buena, ya que cuando se habla de clases como francotirador o apoyo, sus armas siempre suelen pesar más, así creando una tremenda dificultad a la hora de utilizar sus armas, sin olvidar que esta arma trae un cargador de 20 balas, lo cual se puede decir que es bastante, debido a que como es una arma semiautomática con muy poco retraso, el cargador es muy diseñado para sacarle un excelente provecho a esta arma. Los núcleos que decidí utilizar con la armadura de Supermarine son los siguientes. Como núcleo ofensivo, ímpetu, ya que nos aumenta la velocidad de sprint en un 20% cuando estemos cerca de un enemigo. Como núcleo defensivo, etéreo, el cual considero que jamás debería faltarle a la hora de utilizar cualquier clase en el juego. Como núcleo auxiliar, Ojo del Mal, núcleo exclusivo para esta clase. Y por último, y no porque sea el menos importante, como núcleo de armadura, Glotón, el cual aumenta nuestra salud en un 35% más de vida. Tengo que aclarar que yo en lo personal suelo siempre variar los núcleos dependiendo de la armadura que vaya a utilizar con la clase del francotirador, tanto el modo de juego que vaya a jugar en ese momento. Sin olvidar que un buen sniper también se basa en tener un buen equipamiento de núcleos que nos proporcione la mayor ventaja posible a la hora de utilizar esta clase del francotirador. Déjame en los comentarios si tendrías que elegir una de las dos armas de prestigio de esta clase, cuál sería y por qué. Ya que mi opinión personal, respetando la de cada quien, para mí la mejor arma de prestigio de esta clase del francotirador es el Ojo del Terror. Dejaré este video por aquí para no hacer este video un poco más largo, pero antes los quiero invitar a cada uno de ustedes a que vean una entrevista que realicé a los Lover Playing para mi canal, ya que de veras fue bastante bien poder colaborar con ellos, ya que son unos excelentes creadores de contenido. También encontrarán una entrevista que ellos me realizaron para su canal, así que vayan a verlo, que no se van a arrepentir, que está bastante bueno ese video. Antes de culminar con este video, prometí mandar saludos a todos los que comentaron en el video review que le hice a la trituradora de bosques. Tanto si no has visto este video, te estará apareciendo una tarjetita por la parte superior derecha de este video. Anímate a verlo, ya que está bastante bueno. Saludos para Gaming Shadow, saludos para Pro Player, Empire Pro, saludos para Mendieta, Diesel RD, saludos para Sweet Girl, saludos para Lourdes Mosquera, saludos para Mamba, saludos para Ragnar, Vinis, la verdad no sé cómo se pronuncia tu nick, bro, así que por favor pone tu nick en español. Saludos para Aidin, saludos para Saski, saludos para mi bro El Marro, saludos para Ernesto, saludos para Last Week Gamer, saludos para David Barajas, saludos para ese men que no sé cómo se pronuncia su nick, también por dos, así que por favor ponete un nick en español, bro. Saludos para Gilan, saludos para mi bro Andrés Jiménez, saludos para Mike Loquendo TV, saludos para Sandia GT, saludos para Edulandia, Santiago Guzmán, saludos para June Blog, saludos para Madri, mi pricuñado, saludos para Johan Camilo López, saludos para Jorge, y también sé que estas dos personas no comentaron ese video, pero un gran saludo para El Leches y un saludo para Ángel 002.
Y hasta aquí el video de hoy. Recuerda, si eres nuevo, suscríbete si no lo estás y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video más para el canal, ya que estamos a poco de llegar a los 1700 suscriptores. Así que comparte el canal con cada uno de tus amigos para que podamos llegar a esa cifra lo más antes posible. Los invito a cada uno de ustedes a seguirme en mis redes sociales como Instagram, como también formar parte de mi servidor de Discord, ya que intento siempre interactuar lo más posible en mi momento libre. Cada una de estas informaciones las encontrarán en la descripción de este video. Si te gustaría ser saludado, no olvides de comentar y posiblemente tu saludo aparezca en mi próximo video. Yo soy Relax Gaming y nos veremos en un próximo video. Bye. Stop this conversation.